bienvenida para todos los participantes de esta 10ª versión de Tripciclo. Mi nombre es María José Sierra, soy estudiante del programa de Psicología y les doy la bienvenida a esta conferencia. Esta actividad se realiza en el marco de la asignatura de actualización psicológica en conjunto con diversidad de actividades que van a estar integradas en el Tripciclo. Bueno, para entrar en materia, en la conferencia del día de hoy vamos a abarcar la música desde una perspectiva psicológica. Vamos a ver esas conexiones entre arte y ciencia y diversidad de procesos que permiten que demos interpretación a la misma. Para dar un inicio, vamos entonces a acercarnos en primer lugar a qué es la música. Cuando se habla de música ocurre algo similar a cuando se cuenta un chiste. Esta relación, ¿por qué la menciono? Ya que cada persona interpreta y percibe de una manera diferente la música, así como ocurre cuando se cuenta un chiste. Pues en efecto, la música es el lenguaje que está más allá del lenguaje. Esto se contrasta con lo que dijo el poeta Joseph von Eichendorff: la música es el lenguaje de las cosas, el que les da vida. Este poeta plantea una analogía referente a la música y es: en su gira los planetas hacen música y la caja del violín responde a la vibración de las cuerdas. Esta analogía, ¿por qué la hace? Porque del mismo modo nuestro cuerpo responde al ritmo y pues también por ende nuestro cuerpo va a responder a todas esas vibraciones que entran a nuestro oído. Esta es una manera para darnos cuenta que distintas percepciones van a acuñar un mismo referente hacia la música. Es así como la música ha sido definida desde diferentes campos y desde la perspectiva de diferentes autores, así como también desde inicios de la historia. Por ejemplo, desde la prehistoria, la música surgió como una necesidad que tenían los hombres para comunicarse y para cooperar. Prueba de ello están los hallazgos arqueológicos de flautas que eran construidas con hueso de ave, cuya antigüedad se estima entre los 6.000 y 8.000 años, o también más aún, hay unos instrumentos que decían que procedían de los Homo sapiens. Es por ello que existen diversas teorías sobre esta coexistencia íntima con la música en la evolución. Entonces, es así como a medida que va evolucionando el ser humano y todos sus distintos procesos, trae consigo la evolución de la música. Bajo todos estos conceptos, la música contiene todas esas disciplinas que el hombre ha creado a través de su evolución y de su desarrollo como especie. En ellas se encuentran inmersas lo que son las matemáticas, la física, la biología, la antropología y demás ramas. También así como también van a estar como las ramas del saber que se van a ocupar específicamente como de la evolución de la Tierra en ese contexto del origen del universo. Por ejemplo, los físicos manifiestan que el sonido es un movimiento ondulatorio, un movimiento ondulatorio de la materia que va a afectar nuestro órgano auditivo, que por ende va a estar como determinado por unas vibraciones, que va a ser la altura y la intensidad. Estas son unas cualidades del sonido que más adelante se las voy a explicar. Entonces, está determinado por la altura y la intensidad, que lo que van a hacer es que se va a adaptar a todas las distintas posibilidades de captación que tiene nuestro oído. En la antigüedad vamos a tener a 4 representantes. Está Pitágoras y Terpando, que se encontraban en Grecia, y Zarlino y Galileo, que se encontraban en Italia. Estos representantes, ¿por qué se los menciono? Porque ellos estudiaron las vinculaciones entre el sonido de diversa altura, es decir, descubrieron como que determinado número de vibraciones por segundo, entonces el número de vibraciones por segundo es la frecuencia, va a dar un sonido que a medida que aumenta, el sonido va a ser más agudo, y a medida que disminuye, el sonido va a ser más grave. Entonces, en este inicial contacto con el sonido, hemos descubierto que su primera característica es la altura. La altura viene siendo el número de vibraciones por segundo, es decir, la frecuencia, como les mencionaba con anterioridad. La siguiente característica del sonido es el timbre.
Este ingrediente nos permite distinguir entre dos o más sonidos, lo que va a ser, por ejemplo, la voz o un instrumento, y pues gracias a la diversidad del timbre distinguimos, por ejemplo, si un sonido va a ser producido por el piano, por un violín, por cualquier instrumento, o por ejemplo por la voz de un cantante, ya sea de un hombre o de una mujer. Algo para resaltar es que la altura del sonido, que fue el primero que les mencioné, eh, depende de la rapidez de las vibraciones. Es decir, como les decía con anterioridad, entre el sonido sea más, entre las vibraciones sean más rápidas, el sonido va a ser más agudo, y entre las vibraciones sean disminuyan, sean más bajitas, el sonido va a ser más grave. El tercer componente del sonido es la intensidad. La intensidad está determinada entonces por lo que va a ser la fuerza de vibración y la amplitud de la misma. En la cuarta característica es la duración. Este factor va a estar como conjugado con la altura, interviene siempre como en la estructuración de esos sistemas musicales que van a depender como en gran parte, bueno, pues la duración va a depender en gran parte como el nacimiento del ritmo, como un elemento básico y esencial para el concepto de la música. Así, bueno, habiendo ya definido claramente estos cuatro elementos que comprenden el sonido, podemos pues tener una clara idea de cuáles son como los efectos que este produce, ya sea en el desarrollo cognitivo, en lo fisiológico y en el neurológico del ser humano. Tenemos ahora los orígenes de la música en su concepto como arte musical. El estudio del sonido como un fenómeno físico es tan antiguo como el desarrollo de las civilizaciones que poblaron la Tierra. A esto, o sea, cuando yo les hablo de esto, me refiero con anterioridad a lo que les decía de la perspectiva como científica de la ciencia. Pero ahora, entonces, el análisis de la naturaleza como arte va a ser producto de nuestra sociedad. Hablar de arte es sinónimo de belleza. Un aspecto que pues no podemos olvidar es que la belleza produce un placer que proviene de todas esas manifestaciones sensoriales y que pues pueden sentirse ya sea por la vista o por el oído. Por ejemplo, por la vista, ya sea que una persona es atractiva, y por el oído, pues ya sea escuchar una voz o una música agradable. Uno de los cánones de belleza más extendidos es la armonía. ¿Qué ocurre con la armonía? La armonía es el equilibrio como de esas como proporciones que están como en las distintas partes como de un todo, y ese resultado de toda esa unión de las partes va a ser siempre como que va a connotar una belleza. Los seres humanos tienden a considerar que la armonía y todas esas proporciones adecuadas de la misma son deseables. Ahora bien, el mundo sonoro musical necesita entrelazar y ir construyendo como esa pirámide de sonido para como ir logrando de esta manera llegar al objetivo de la belleza sonora que permita conmover y deleitar al oyente. Como podemos ver, la música se conecta con diferentes campos, como lo son el arte y la ciencia. Sin embargo, pues no son los únicos campos con los que la música genera como esa estrecha conexión. Tenemos también lo neurológico, lo psicológico, lo cultural, lo educativo, en fin, o sea, en general, un sinfín como de campos con los que la música se va a conectar. Pero nosotros nos vamos a centrar entonces en la relación que tiene la música y la psicología. Para abarcar un poco esta temática, primero vamos a tratar la relación entre ambas, para generalizar como un poco lo que tiene que ver con la psicología de la música. Asimismo, vamos a tratar temáticas como el estado de ánimo, los procesos psicológicos que van a estar implicados en la música y el recorrido que ésta hace hasta nuestro cerebro y distintos aspectos más. Para introducir un poco, me gustaría antes iniciar hablando que bueno, nosotros los seres humanos convivimos con la música en todo momento, está presente en cualquier espacio de nuestro día a día, nos permite compartir y expresar emociones, la utilizamos también como un medio de comunicación. De hecho, pues los hombres, así también como los animales, usan la música como una herramienta para comunicarse. Por ejemplo, les quiero contar que, bueno,
o sea, los bebés a partir de los 6 meses empiezan como a percibir todos esos cambios que son específicos en la melodía. También pueden empezar a alterar como el tiempo e ir transportando como esas melodías de un tono a otro, específicamente, bueno, claro que sean melodías que ellos ya habían escuchado antes. Muchas investigaciones de psicología de la música han investigado a qué edad y cómo se desarrolla en el niño pues la capacidad como de comprender la música. Entonces ya como hacia los 8 meses el niño ha completado como todo ese desarrollo auditivo, produce espontáneamente los balbuceos de canciones y pues obviamente él se va a divertir haciéndolo. También va a empezar como a repetir esas vocalizaciones con cierta frecuencia. Asimismo pues va como que a empezar a vocalizar simples sílabas. El niño a los 3 años va a estar como específicamente ocupado en percibir, reconocer y explorar como esos placeres que empieza como a sentir por el sonido en sí mismo. Por otro lado, en cuanto alrededor de los 4 años, el niño va a ser ya capaz como de identificar los sonidos vocales e instrumentales, tales también como los diferentes tipos de instrumentos. Va también como tratar de controlar los sonidos, pues para como producir un efecto y demostrar como placer en él. Esto en cuanto a los niños, como podemos ver, pues ellos empiezan a tener una estrecha relación con la música desde temprana edad. Pero mientras que en los adultos, una de las motivaciones para acercarse a la música es la relación que ésta tiene con las emociones y con nuestro estado de ánimo. La música, ¿por qué nos gusta? Bueno, nos gusta por diversas razones, pero sobre todo porque nos va a inspirar emociones. Podemos pasar desde una oleada de placer abstracto que nos va a poner como la piel de gallina sin nosotros saber por qué, hasta por ejemplo cuando evocamos recuerdos que nos van a transmitir nostalgia y diversas sensaciones y diversas emociones que podemos ir experimentando a través de la música. Es así como la psicología comienza a relacionarse con sinnúmero de aspectos musicales y pues de su impacto que este tiene con los seres humanos. De todo esto surge lo que conocemos como psicología de la música. Esta es una rama de la psicología que se dedica a estudiar la conducta humana en su relación con la música y cómo influye en las emociones, en los pensamientos, en los sentimientos del ser humano. Todas las personas somos totalmente diferentes, claramente, por lo que la manera en que vamos a percibir y la manera en la que la música puede influir en nosotros va a ser distinta. Es por ello que pues quiero iniciar hablándoles de la percepción de la música. La percepción en general es una colaboración entre ¿qué? Entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro que lo interpreta. O sea, para extraer e interpretar la información, el cerebro no va a actuar como una simple grabadora que, por ejemplo, como que recibe la señal y la registra tal cual. No, sino que lo que va a hacer es recibir la señal, distribuir todo ese estímulo sonoro a diversas regiones donde se van a llevar pues a cabo todos esos procesos de reconocimiento e interpretación del estilo musical. Por esta razón, todas las personas percibimos la música de una manera totalmente diferente. Cada uno de nosotros nos identificamos con un estilo indicado dependiendo de cómo nos sintamos. Entonces es así como fácilmente podemos llegar a asociar ya sea por ejemplo una canción o un estilo musical con nuestro estado de ánimo. También reconocemos cuando una canción nos parece ya sea alegre o triste y muchas veces, de hecho, pues como que creo que a todo el mundo nos ha pasado como que llegamos a identificarnos de tal forma con una canción que al escucharla inmediatamente cambia nuestro estado de ánimo. Antes de seguir con todo esto, me gustaría mostrarles un video donde podrán observar la percepción de distintas personas sobre la música. Independientemente, pues como que en la manera en que cada uno la interpreta y la sentimos, va a ser distinta claramente. Y pues entonces se les voy a mostrar para pues posterior a él seguir abordando como toda esta temática.
La música es muy importante en mi diario vivir porque gracias a ella puedo definir el estado de ánimo en el que me encuentro o incluso la productividad de mi trabajo. Para mí la música es una herramienta que ayuda a canalizar mis energías y emociones. Esto, pues, digamos, yo hago uso de la música a diario, yo todos los días escucho música, pero la uso dependiendo a cómo me sienta, ¿no? Digamos, me siento feliz porque me fue bien en el trabajo o porque logré algún objetivo, escucho música que me alegra o que me hace explotar, expresar lo que siento. Algo cuando estoy triste. Quiero escuchar música que como que se podría decir que me ayude a soltar lo que siento. La percepción de la música depende del ritmo que esté escuchando y del humor en el que esté, porque hay momentos en el que verdaderamente no quiero escuchar nada, como hay música relajante que mientras esté estresada, esto me calma. Entonces todo depende del ritmo y del momento. Bueno, pues la música cumple con uno de los factores sensoriales más importantes para la vida de una persona, que es la escucha. Y pues por medio de la música podemos expresar muchos sentimientos, ya sea felices, tristes, situaciones difíciles o en situaciones de emoción reprimida. Entonces, pues básicamente la música para mi vida es completamente esencial porque me acompaña en cualquier estado de ánimo en que me encuentre. Bueno, la música está presente en distintos ámbitos de mi vida y afecta significativamente mis emociones. Con ella puedo pasar de la alegría a la tristeza, también me puedo sentir enérgica y me sirve para divertirme y compartir junto a mi familia. La música es muy importante en mi día a día porque siento que me acompaña en las tareas que tengo que hacer y a la vez me da un impulso para desempeñarme mejor mientras que las hago. La música para mí ha sido una forma de sentir la vida, ya que he ligado canciones y melodías a personas, lugares, experiencias, aprendizajes a lo largo de todas mis etapas. Además me ha hecho sentir acompañada e identificada. Para mí la música es un mecanismo, un instrumento muy poderoso en la transformación como de las realidades cotidianas. ¿Por qué digo esto? Porque siento y lo he experimentado 1000 veces que la música es capaz de generar sensaciones, de generar sentimientos, emociones en las personas y eso me parece algo muy grande. Para mí la música es vida y siento que de cierta forma es lo que define mi estado de ánimo. Además siento que cada persona tiene una canción la cual los identifica y me parece muy bonito que por medio de algunas canciones nos acordemos de personas o momentos en específico. Para mí la música es como un amigo porque siempre está ahí en los buenos momentos haciéndolos mejores y en los malos momentos mejorándolos. A mí me gusta todo tipo de música y creo que es una de las mejores cosas que hay en el mundo. Cuando escucho música me siento feliz, siento baile, cantante, artista, pintora y haciendo muchos juegos divertidos. Me estoy divirtiendo con la música y si escuchas música vas a estar muy feliz. Para mí la música es una forma de sentir la vida, también es una forma de muchas veces escapar de la realidad cuando tengo que tomar decisiones o cuando estoy muy ahogada con muchas cosas. También es una forma en la que puedo expresarme y en la que puedo tratar de hacerle entender a las otras personas qué es lo que está pasando por mi cabeza. Para mí la música es una manera de encontrarse uno consigo mismo. Dependiendo de la situación, tú vas a escuchar cierto tipo de música, te vas a sentir más feliz, te vas a sentir también triste, te vas a sentir eufórico. Para mí la música es una manera de expresar y canalizar cada una de esas emociones que de una u otra forma no somos capaces de expresar a través de palabras de manera concisa. Para mí la música es como la forma de expresar nuestros sentimientos más vividos. Lo podemos ver reflejado en letras. A veces yo me pregunto qué piensa un artista o en qué momento dado se encuentra un artista para llegar a reflejar ese sentimiento en letras y llegar a conectarlo a uno con la buena música, los gustos que uno genere, la conexión, y uno comparte eso con sus amigos. Esto para mí significa paz, tranquilidad, porque me permite de cierta forma transmitir o expresar un sentimiento, ya sea mío o sea de otra persona. Me puedo expresar fácilmente como cantando música triste, si me siento un poco desanimado, cantando música alegre, si estoy feliz. Entonces como la forma de transmitir un sentimiento sin necesidad de sentirme como juzgado o como de reprimirlo.
Bueno, para mí la música es una de las formas con las cuales logro conectar con mi yo interior. Escuchar una canción que me haga poder recordar el niño que era, o poder pensar en la persona que soy, o mirar hacia el futuro, son algunas de las sensaciones que solamente logro conseguir escuchando música. Bueno, mi percepción frente a la música es que es la mejor manera en la que el ser humano puede dar a conocer lo que piensa frente a un tema, expresar sus sentimientos, etcétera. Y también considero que es una de las mejores maneras de expresión que tenemos hasta el momento, que interviene en el estado de ánimo, puede intervenir en el cambio de opinión de una persona para todos los ámbitos. Entonces, pues siento que es un método vital para el ser humano. La música es algo que se siente, que fluye con los sentimientos, que va con nuestros estados de ánimo. Y con cada estado que tenemos escuchamos algo diferente, cada uno tiene sus gustos, el rock, reggaetón, rancheras, lo que sea. A cada uno le fluye lo que quiere escuchar y es algo bacano, algo de un ser. Bueno, como nos dimos cuenta a lo largo del video, logramos recalcar que la percepción es muy subjetiva. Por ejemplo, nos damos cuenta que para los niños la música es felicidad, les transmite como diversidad de emociones y en general pues cada una de las opiniones de las personas son válidas, es decir, no hay una respuesta correcta al preguntar qué es la música, ni cómo la sentimos, ni cómo la interpretamos, o sea, no hay una respuesta correcta. Todo esto depende de cómo la vemos cada uno, de nuestra personalidad, de nuestros gustos y de lo que genera en cada uno de nosotros. Es así como diversos estudios han demostrado que escuchar música influye directamente en las personas, tanto de manera positiva como de manera negativa, con efectos inmediatos y duraderos. Entonces, por ende, cuando estamos felices, ¿qué ocurre? Solemos pues reproducir música como con un ritmo más movido, más pegadizo. Y pues, ¿qué va a pasar? Entonces, esto ocurre ya que cuando las ondas de la música penetran en nuestros oídos, automáticamente, ¿qué va a hacer el cerebro? Él va a responder dependiendo del sonido que va a ingresar. Por ejemplo, si es movido, creo que todos hemos experimentado como esa sensación de, como esa necesidad de mover nuestro cuerpo y de adaptar como los movimientos al ritmo que escuchamos. Entonces lo que va a hacer pues va a ser activarnos, aumentar nuestro estado de ánimo. Por otro lado, mientras que cuando estamos tristes vamos a sentir todas esas como interpretaciones como más melancólicas. Como les decía en un inicio, esto depende pues del gusto de nosotros, de nuestro estilo musical y claramente pues de la respuesta de nuestro cerebro ante el sonido. Todo esto también va ligado a la memoria individual y pues a las experiencias que hemos tenido como a lo largo de nuestra vida, ya que pues muchas veces nosotros como que solemos vincular lo personal con lo que estamos escuchando y a partir de esto como que se van a empezar a producir ya sea una respuesta a otra. Puede ser una respuesta positiva, una respuesta negativa, ya sea de que nos acordemos de un momento de nuestra vida donde fuimos felices, donde nos divertíamos o pues por ende pues un momento que pues nos trajo como nostalgia y melancolía en nuestra vida. Así por ejemplo también hay que tener en cuenta lo que va a ser el tempo de la canción. Las canciones con tempos lentos nos van a traer sensaciones de calma, de serenidad, mientras que canciones con tempos rápidos nos van a traer sensaciones de alegría y más excitantes. Otro aspecto es el ritmo. El ritmo de la canción, ¿con qué está relacionado? Se encuentra relacionado con lo que va a ser la activación y la relajación muscular. Va a provocar en nosotros una inhibición motora y como una sensación de paz, los ritmos que van a ser lentos y una activación motora y como de exteriorización, todos esos sentimientos en el caso pues de ritmos que van a ser rápidos. Otro aspecto son las notas. Las notas agudas frecuentemente van a activar y van a actuar sobre nuestro sistema nervioso, provocando una actitud de alerta y pues también van a aumentar como todos nuestros reflejos. Nos van a ayudar como a despertarnos como el cansancio, por ejemplo los sonidos graves esto van a ser como con los sonidos lentos, con las notas agudas y ya los sonidos más graves, las notas graves, lo que van a hacer es producir todos esos efectos contrarios, es decir, nos van a facilitar como la relajación, produciéndonos como una tranquilidad muy extrema.
Otro es la instrumentación. En cuanto a la instrumentación que compone la música, los instrumentos, bueno, tenemos 3 que son los de cuerda, los de viento y los de percusión. Los de cuerda suelen ser más expresivos y penetrantes, mientras que los instrumentos de viento se destacan como por todo ese poder de alegría, son los indicados, por ejemplo, cuando nos sentimos más tristes o decaídos. Los instrumentos de percusión van a incitar a la acción y al movimiento, son como los perfectos para divertirnos, para cuando estamos bien, para cuando hay como una fiesta y demás. Se ha demostrado que pues con certeza el efecto positivo que ejerce la música sobre nuestro cerebro. Pero ahora, bueno, quiero contarles de un experimento que se publicó en el periódico británico Daily Mail. Este periódico publicó un curioso estudio que recogía 10 canciones pop de los últimos 50 años que tenían un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Para establecer el listado, el experto, ¿qué fue lo que hizo? Tomó cientos de canciones reconocidas de los últimos 50 años y las analizó con base a una ecuación que pues como que demostraba esa sensación de bienestar. El doctor Jacob Hollin, investigador de neurociencia cognitiva de la Universidad de Groningen en Holanda, fue el encargado de realizar esta investigación. Este investigador inventó una fórmula que juzgaba la capacidad de la melodía para hacernos sentir bien. Entonces, todos estos temas fueron llevados a estudio y fueron evaluados con distintos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios fue el tempo. Entonces, debía tener un mínimo de 150 beats por minuto. También lo que estaba como la letra, como todo ese optimismo en la letra. También pues si había sido compuesto con clave mayor o con clave menor. Como resultado a sus investigaciones, el científico pues elaboró una lista de 10 canciones que nos hacen más felices. El autor del estudio puso todo este estudio en práctica también con 126 canciones y las comparó con datos como que, él realizó también unas encuestas con unos sujetos participantes donde también se comparaban todas estas diversas canciones. De allí surge entonces el top 10 de las canciones. Como podemos darnos cuenta, tenemos en primer lugar Don't Stop Me Now de Queen y diversidad de canciones que pues según estos estudios son las que nos hacen sentir más felices. Sin embargo, este investigador también señaló algo y pues se los voy a decir como tal cual como él lo menciona. Una canción que te hace sentir bien es muy personal. La música está fuertemente relacionada con la memoria y la emoción y estas asociaciones determinan si una canción te hará sentir bien o no. Sin embargo, pues existen algunos criterios considerados como por los compositores al momento de crear una canción alegre. Esto es sumamente importante y pues tiene como relación con todo lo que yo les he mencionado anteriormente, ya que pues una canción nos puede generar un sinfín de emociones, pero todo esto pues va a depender como de nuestros gustos, de nuestra personalidad, de nuestras experiencias. Por ejemplo, a mí me puede gustar el rock y me puede hacer sentir feliz, me puede alegrar cuando yo estoy ya sea estresada, escucho rock y se cambia total mi estado de ánimo. Como a otra persona, escuchar rock le puede generar sentimientos de melancolía, de tristeza, o de hecho, muchas veces como que las personas que no les gusta escuchar rock simplemente escuchan una canción y las estresa. Entonces todo esto pues va a depender de nuestros gustos musicales. Otro aspecto que les quiero mencionar es el hecho de cómo afecta a nuestro cerebro cada género musical. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la música clásica. En la música clásica sus tonos graves van a provocar como ondas cerebrales bajas, lo cual va a generar en nuestro cuerpo sentimientos de relajación. Algunos ejemplos de canciones de música clásica van a ser todas las de Vivaldi, las de Bach, El largo invierno de las 4 estaciones, El largo concierto en re mayor de las cuerdas para cuerdas y guitarras, El largo concierto para las mandiolas, en fin, como todas esas canciones, las de Mozart,
y diversidad de artistas que en realidad como que nos transmiten esa relajación cuando nosotros escuchamos esas canciones. Tenemos también la salsa que va a brindar a nuestro cerebro. Esa combinación, o sea, va a combinar la dopamina y la adrenalina. ¿Qué va a generar? Va a generar relajación y activación al mismo tiempo. Por lo que va a ser un género musical que nos va a permitirnos estar muy activos. Por otro lado está el rock. Diversos estudios han relacionado la música rock con un incremento en la resistencia a la hora de hacer ejercicio. En base a esto se recomienda, por ejemplo, escuchar un ritmo como acelerado, específicamente de rock, para motivar a los atletas, para incrementar todo su rendimiento físico. Una universidad, la Universidad de Warwick, demostró que los oyentes de música rock o por ejemplo de punk tienden como a poseer mayor capacidad de abstracción, liberar todas esas tensiones y pueden relajarse fácilmente. Por otro lado tenemos los ritmos que son como con beats más acelerados. Por ejemplo con progresión como de acordes repetitivos, como lo va a hacer el reggaetón, el techno y el rap. El común denominador de todos estos va a ser el placer. La dopamina que va a liberar en nuestro cerebro mientras escuchamos este tipo de música, pues va a generar como que tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro equilibren todas esas reacciones y se relajen, lo que pues en efecto cadena va a provocar como una sensación de bienestar general en nuestro cuerpo. Ahora bien, que pues ya sabemos como los efectos de la música en nuestro cerebro y cómo influye en nuestro estado de ánimo, es momento pues de que cada uno de nosotros escojamos como ese tipo de música adecuada para cada momento de nuestro día. Pero bueno, entonces, ahora viene lo interesante y es el hecho de cómo ocurre esto en nuestro cerebro. Para iniciar, nuestro cerebro tiene miles de receptores que responden a diferentes aspectos musicales, ya sea el tono, el ritmo, la melodía, la letra, entre otras. Entonces, nuestro oído entra a jugar un papel fundamental, ya que él va a ser pues el analizador de las ondas sonoras. Entonces, cuando se produce un sonido, este entra por el canal auditivo, así como lo podemos evidenciar en la imagen. Está el oído, primero está el canal auditivo, después está el tímpano, luego la cóclea y el nervio auditivo. Entonces, cuando se produce un sonido, este va a entrar por el canal auditivo, que tiende como a amplificar todas esas frecuencias altas, que son los sonidos agudos. Entonces, el tímpano lo que va a hacer es vibrar y todas estas vibraciones se van a comunicar con la cóclea. La cóclea, con ayuda de las células ciliares y la membrana basilar, lo que van a hacer es separar el sonido en diferentes señales para que pues como en diferentes intervalos de frecuencias, ya sean en frecuencias altas y en frecuencias bajas. Estas señales se van a transmitir a un haz de fibras nerviosas conocido como el nervio auditivo, y este va a ser el encargado de llevar todas estas frecuencias al cerebro. La primera parada en el cerebro es el tálamo. Este retransmite la señal a la corteza auditiva primaria. ¿Qué va a hacer esta corteza? Va a ser la encargada de identificar la frecuencia y la intensidad, es decir, la nota, el volumen y el tono en el que se escucha pues, la canción. Entran en juego entonces la corteza auditiva primaria, secundaria y terciaria. Estas cortezas se localizan en ambos lados del cerebro en una región llamada surco lateral o cisura de Silvio, como lo podemos evidenciar en la imagen de arriba. Pero entonces, identificar la nota y el volumen que va a ser la corteza primaria no basta solamente como con reconocer esto, sino que se debe analizar toda esa información que se está como reconociendo. Para ello entonces entra en juego la corteza secundaria. La corteza secundaria va a analizar la información acerca de la armonía, de la melodía y del ritmo. La armonía, ¿qué es? La relación de las notas que es como que suenan al mismo tiempo.
La melodía es la relación de las notas como en su sucesión temporal, y el ritmo pues va a ser como el patrón de notas que van a estar acentuadas y pues notas ya sean débiles o altas. Ahora pues bueno, después de analizar la información falta integrarla. De eso se va a encargar la corteza terciaria, y de allí se van a pasar a otros parámetros cerebrales. La corteza terciaria va a pasar la señal a otros parámetros cerebrales que son los que van a realizar distintas funciones. Desde nuestra corteza sensorial auditiva, la información se proyecta ahora al sistema límbico, que va a producir un papel fundamental en el procesamiento de la emoción musical, y así pues también como de la emoción en general. Entonces el sistema límbico es el responsable de percibir las emociones y de igual forma como de mantener una comunicación con el lóbulo temporal. Por ello es que la música pues va a tener un impacto en nuestros sentimientos. Existen diversas teorías que intentan como explicar cómo nuestro cerebro procesa las emociones, y una de ellas es la clásica ruta subcortical, en la que el sistema límbico va a desempeñar su papel fundamental. Existen otras áreas del cerebro, como lo son la corteza prefrontal rostro-medial, en la cual se recuerda y se procesan los tonos, y va a ser la responsable del aprendizaje de las estructuras musicales. Por otro lado está el lóbulo temporal derecho, que se encarga del procesamiento básico del sonido. También, por ejemplo, la corteza motora, el hipocampo, como lo podemos observar en la imagen, la corteza auditiva, como les mencionaba, la corteza visual, el cerebelo y la corteza prefrontal. Varios investigadores de neurofisiología se han dado cuenta que pues la música no solamente va a activar como la corteza auditiva, sino también otras regiones del cerebro que van a estar como especializadas en diversas tareas, que por ejemplo en tareas que como lo son el controlar nuestros músculos. Por ejemplo, particularmente esto se evidencia en las personas que pues tocan algún instrumento musical. También en tareas, por ejemplo, lo de los centros de placer, los centros de placer que se activan en la música también se van a activar también durante la alimentación, la práctica sexual, el placer físico, la adicción a un juego. Además, también en regiones asociadas como las emociones, las áreas encargadas también de interpretar el lenguaje, la memoria, el aprendizaje y la atención. Del mismo modo, la neuropsicología ha destacado con múltiples investigaciones que relacionan los sonidos y la melodía a determinados como estímulos cerebrales, por lo mismo que, por ejemplo, aprender música se asocia al desarrollo de las habilidades y destrezas que nos van a permitir como adquirir distintos conocimientos, ya sean idiomas, matemáticas, como entre otras disciplinas más abstractas. Entonces, cuando hablamos de emoción, la música es la encargada de crear, como les decía en un inicio, todos esos picos emocionales. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a incrementar la cantidad de dopamina. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos nuestra canción favorita o esa canción que hace que se nos erice la piel, es ahí cuando nuestro cerebro produce un 6% más de niveles de dopamina que los habituales. También, por ejemplo, la ingesta de cocaína aumenta un 12% nuestros niveles cerebrales. Es así pues como podríamos decir que la música tiende como a actuar de una manera similar al incrementar como todos esos niveles de placer. Diversos estudios también de Brunner sugieren que la música puede comunicarnos como con emociones específicas, por ejemplo, ya sea la tristeza, el enfado, el miedo, la alegría, y algunos autores como lo son Mon y Wilker apuntan que las emociones básicas que pueden ser percibidas por las personas al escuchar música son la alegría, la tristeza, la ira, el desprecio, la sorpresa y el miedo. Esto en cuanto a la emoción. Por otro lado, cuando hablamos del vínculo entre la memoria y la música, se resalta un estudio que fue realizado en la Universidad de California en el 2009, donde se descubrió que una parte del cerebro, que es el hemisferio izquierdo, logra asociar la música con recuerdos al experimentar como momentos emocionales que han sido sobresalientes en nuestra vida. Por esta razón,
el escuchar cierta canción hace que se nos venga como a nuestra cabeza alguna etapa o algún suceso en nuestra vida que nos haya marcado sobremanera, y pues con esta también entran todas esas emociones que sentimos en ese momento. Asimismo, la atención entra también como un proceso relacionado, ya que el escuchar música ayuda a nuestro cerebro a anticipar acontecimientos y a mantener una mayor atención. Acá hay algo fundamental para resaltar, y es que en ciertos casos esto podría llegar como a ser una fuente de distracción, lo cual pues va a generar como una cierta dificultad en la capacidad para concentrarnos. Esto depende pues no solo como la personalidad de la persona, sino también del tipo de música que se esté escuchando. Por lo general es mucho más fácil concentrarse con música que no tenga letra o que no tenga ritmo. Así como la música está presente en diversos procesos psicológicos, también es un puente vital para el tratamiento de diversos trastornos, como lo son la demencia. El tratamiento de las demencias se compone como preferentemente de la combinación de una terapia farmacológica y de diversas terapias no farmacológicas. La musicoterapia, así como la estimulación cognitiva, es una de las terapias no farmacológicas más utilizadas en la demencia. ¿Qué es lo que busca? Busca como la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la estimulación de capacidades psicomotoras, las perceptivo-cognitivas y de comunicación. En el caso de las enfermedades coronarias, la musicoterapia está orientada en reducir el estrés y la ansiedad para mejorar como todo ese funcionamiento fisiológico. En el caso de la esquizofrenia, la música puede ayudar a las personas que la música las ayuda para que desarrollen sus relaciones y sus capacidades de expresión con los demás. Diversos estudios publicados pues al respecto nos dicen que la musicoterapia es capaz de mejorar el estado global de las personas que padecen esquizofrenia. Por otro lado tenemos las personas con afasia no fluida. Estas personas pues son capaces de cantar palabras pero no de hablarlas. Por esta razón se reconoce el uso de la melodía y del ritmo en este tipo de pacientes, y pues más específicamente lo que va a ser el uso de la terapia de entonación melódica, ya que pues mediante la entonación y el ritmo vamos a implicar al hemisferio derecho, ya sea tanto de forma auditiva como sensoriomotora, lo cual pues va a ayudar al paciente a mejorar su producción silábica, ya que pues sabemos que el hemisferio derecho también posee como todo ese potencial lingüístico. La música también es capaz de estimular la comunicación y expresión con problemas centrales en personas que padecen autismo. De hecho, una de las aplicaciones más extendidas de la musicoterapia se da en el autismo, ya que pues ya han encontrado muy buenos resultados en la aplicación de la misma. La música, por tanto, es procesada en nuestro cerebro mediante muchos mecanismos de redes neuronales que implican áreas como va a ser el procesamiento auditivo y motor, y su percepción y ejecución van a involucrar como todo lo que va a ser distintas funciones cognitivas. La música supone un medio más también para la rehabilitación mediante la musicoterapia, la cual pues es capaz de mejorar nuestra salud mediante diversos factores, como lo va a ser la atención, la emoción, la cognición, la comunicación y la percepción. Ya para finalizar, por tanto, la música es un estímulo fundamental en la vida de los seres humanos. Nos entretiene, nos divierte, nos distrae, nos ayuda a afrontar los problemas, va a estimular nuestros sentidos, nos va a motivar, a inspirar, a relajar. En definitiva, la música pues tiene el poder de elevar nuestro estado de ánimo por encima de nuestras preocupaciones. Ya pues para finalizar, espero que esta conferencia haya sido de su total agrado y que hubieran aprendido como un poco de todo lo que les comenté. Mil gracias a todas las personas que participaron en estas actividades, y pues espero que sigan disfrutando de toda la programación de Tripciclo. Antes de terminar, me gustaría leerles una frase que pues me gustó mucho y dice: la música es el arte más directo, entra por el oído y va para el corazón.
Mercedes Castillo.